Ya iniciamos. Sí. Empiezo. Bueno, listo. Perfecto. Buenos días. Bienvenidos a esta reunión virtual y damos la bienvenida a Esther Cristina Fuentes, una persona muy conocida nuestra, muy querida en el instituto porque durante 2 años fue nuestra mentora y nuestra formadora y la recordamos con mucho cariño, así que nos alegramos de tenerla entre nosotros. Esther Cristina nació en Colombia, aunque se considera ciudadana global. Estudió psicología y estuvo diplomada en alta gerencia. Es maestra védica y mentora de ejecutivos y coach certificada. Los valores humanos y la espiritualidad han inspirado su trabajo a lo largo de su carrera profesional. Es miembro fundador del Instituto Satya Sai de Valores Humanos de Colombia y que funciona desde 1989
y ha impartido capacitaciones y conferencias en diferentes países de América Latina y del mundo. Gracias, Esther, por estar con nosotros. Te damos la palabra para disfrutar de este rato de compartir tu sabiduría. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, Nati, por la invitación que me hace el Instituto SAI de Valores Humanos de Argentina a esta charla. Realmente siento que son espacios en donde todos nos alimentamos y me hace muy feliz poder estar con ustedes nuevamente hoy. El tema que quiero compartirles es el tema de la pausa y el silencio como puerta de entrada a los valores humanos. Y vamos a ver por qué. Voy a partir de la idea de la siembra, de cómo es que nosotros sembramos en la vida y de que a partir de lo que sembramos es que de verdad vamos a cosechar posteriormente lo que cosechamos en la vida. Bueno, voy a partir de una cita de Swami. Swami para nosotros, Sathya Sai, mi maestro, nos dice: el hombre viaja por la corriente de la vida de un acto a otro en una actividad continua, siempre marcada por las acciones pasadas. Y esto, cuando habla del viaje, parecería que nos está hablando de algo como que repetimos, siempre marcada por acciones pasadas. Es la manera en que emprendemos el viaje. Pero continúa diciendo: lo malo es que no conoce la técnica correcta del karma. Así que parecería que repetimos cosas porque no estamos tan conscientes de que hay una técnica que podría servirnos para poder vivir la vida de una mejor manera. Y luego nos dice: la fruta depende de la semilla, del suelo, del abono, del cuidado y de la cerca que se le ponga. Nos está dando indicaciones de que aquello que sembramos y la manera en que cuidamos esa semilla es lo que hará que posteriormente recojamos el fruto que queremos. Y termina diciendo: también el fruto del karma resume las tendencias y consecuencias de las actividades anteriores. Entonces aquí Swami nos habla del viaje, de la técnica, de la siembra y del fruto o de la cosecha. Así que de esta manera es que nos vamos a ir a la conversación de hoy. Son estos pasos que he escogido para compartir hoy el tema de la pausa y el silencio. El viaje, la técnica, la semilla y la cosecha. Empecemos entonces por el viaje. Swami nos decía esto, nos decía: el hombre viaja por la corriente de la vida de un acto a otro. Parecería que estamos como de una manera compulsiva y mecánica entre una acción y otra. Y dice: en una actividad continua, siempre marcada por acciones pasadas. Bueno, en realidad vivimos deprisa, en el bullicio. Siempre corriendo entre ciudades a veces contaminadas, siempre queriendo alcanzar más a toda velocidad, pero la verdad es que del afán no queda sino el cansancio. Y no quisiéramos vivir así. Este viaje que estamos emprendiendo quizás tenga opciones distintas, quizás tenga maneras diferentes de poder ser emprendido. Por eso, lo que me pregunto es si habrá opciones distintas para vivir. ¿Será que podemos reír más, disfrutar más de la vida? ¿Será que podemos detenernos por un instante y gozar, así sea de un cafecito o de un mate, que es lo que tomamos en Argentina, de una manera detenida y tranquila? ¿Será que podemos estar conscientes de ver cómo es que estamos caminando a buen paso sin tener que estar corriendo tan aprisa? ¿Será que podemos dedicarnos un instante a reflexionar y parar para poder vivir de una manera más grata nuestra vida? Bueno, dejemos allí el tema del viaje, pero vayámonos al siguiente punto que nos decía Swami en su cita, y es: lo malo es que el hombre no conoce la técnica correcta del karma. Así que yo me pregunté: ¿pero qué quiere decir esa técnica? ¿A qué se refiere? Y vamos a entrar un poco en ella. La técnica está relacionada
con este hecho de que 95% de las acciones que emprendemos hoy, de las actitudes que tenemos hoy, de las emociones y pensamientos que tenemos hoy, son igualitos a los que teníamos ayer. Entonces, ¿qué es esto que engloba este 95%? ¿Por qué estamos atados a repetir de una manera mecánica lo mismo una y otra vez? Bueno, voy a hablarles del modelo de Art Tom Jung-sai que lo explica de una manera tan maravillosa. Él es el creador del Instituto de Tailandia, el primer instituto de educación en valores humanos, Sathya Sai, que tuvimos en el mundo. Y él nos dice que todo depende de los sentidos, que si nosotros tenemos conciencia de los sentidos o no, eso va a definir la manera en que estamos alimentando nuestra mente consciente. La mente consciente es la parte de nuestra mente que recibe permanentemente información y la procesa. Recibe y procesa todo lo que entra a través de nuestros sentidos. Absolutamente todo queda por siempre grabado y va a la mente subconsciente, cuya función es memorizar. Cuando nosotros vamos a actuar en cualquier momento, cuando alguien nos habla y nos parece que esa persona nos habló de una manera que no era cortés, puede que la persona ni siquiera tuviera esa intención, pero si así nos pareció porque en el pasado alguien nos habló de esta manera y lo teníamos memorizado, nosotros vamos a reaccionar, no a actuar de una manera consciente, sino a reaccionar de una manera mecánica por todas las cosas que teníamos guardadas. Si lo que guardáramos fuera algo positivo, fuera siempre voy a dar la oportunidad a la gente de decir o hacer lo que necesite para yo poder después compartir con ellos lo que requiero de una manera calmada, estaríamos pensando distinto y estaríamos sacando de la mente subconsciente algún recuerdo que nos lleva a actuar así. Todo lo que hemos sembrado allí, que queda por siempre, es lo que hace que una y otra vez repitamos, como decía Swami en esta cita, de una manera mecánica, día tras día, acciones y acciones, sin tregua. ¿Pero será que eso es todo lo que tenemos? En realidad, esta parte no es lo único que el ser humano posee. Esta es la parte inferior de la mente, pero hay una parte superior que también nos pertenece. Esta parte superior, que también nos pertenece, tiene la capacidad de conectar esta parte inferior con ella para llegar a lo que se llama la mente supraconsciente. A la mente supraconsciente, cuya función es intuir, es a lo que le debemos los valores humanos. Es el asiento de los valores humanos. Es desde donde nosotros podemos conseguir la mejor información, inclusive sin necesidad de pasar a través de los sentidos. Entonces, ¿cómo llegar a esa mente supraconsciente? Aquí está la clave. Y por eso nuestra conferencia se llama Pausa y Silencio. Si nosotros no tenemos la posibilidad de pausar, esa conexión que debe existir entre la mente supraconsciente, que es la mente superior, y la mente inferior, no se va a dar. Porque si no hay pausa, no hay silencio, no hay conciencia, no hay transformación, no hay liberación. Por eso es tan importante. Necesitamos ver la manera en que esa mente supraconsciente, esa mente superior, conquista a la mente inferior, la nutre y nos permite salir de los automatismos que regulan nuestro comportamiento permanente en esta parte limitada de nuestra mente y que define mucho de nuestra vida. Muy bien. Observemos un poco qué pasa en la naturaleza. ¿Se han puesto a pensar en las estaciones? Es bellísima la manera en que va cambiando una a la otra. Ahora, por ejemplo, estamos al final del verano aquí en Europa. Empieza a haber algunos días en donde llueve un poco más, en donde hay un poco menos de sol, en donde avanzando los días vamos a tener temperaturas un poco más bajas. Suavemente habrá lluvias
o de pronto también las hojas empezarán a tomar un color distinto y empezarán a entrar de una manera muy fluida a una nueva etapa del año. Se pondrán rojizas y luego se pondrán secas y el viento llegará y con el viento caerán y entraremos entonces a épocas más frías y habrá más viento frío y habrá más lluvias y empezará a nevar y llegará entonces el invierno. Y así sucesivamente, de una estación a la otra, simplemente hay una pausa y un cambio. Hay una variación. La naturaleza es así. El día y la noche son iguales. Tenemos unos momentos de reposo donde todo se silencia. Los pájaros dejan de cantar. Incluso hay mucho más tranquilidad en las calles y en los bosques. Y luego hay un momento en el que todo se despierta y empieza el día y el sol sale. Hay cambios. Hay una pequeña pausa entre un cambio, entre un estado del día y otro. Cuando vemos el mar, es lo mismo. Alguna vez si estamos a la orilla del mar, tenemos la fortuna de escuchar las olas que llegan a la orilla una tras otra y se devuelven. Llegan y se devuelven. De una forma rítmica, de una forma marcada. Llegan, pausan, se devuelven. Llegan, pausan, se devuelven. Satya Sai nos dice, observen la naturaleza. Si quieren tener ese autoconocimiento que requerimos tanto los seres humanos. Porque la naturaleza nos va a recordar que nosotros estamos hechos de la misma manera. Cuando inhalamos y exhalamos, ¿sabemos que esto lo hacemos alrededor de 22.000 veces al día? Cada vez que inhalamos, al final de la inhalación hay una pequeña pausa y luego exhalamos. Y al final de la exhalación hay otra pequeña pausa. Y en medio de la pausa hay un cambio, entra o sale el aire. De manera similar sucede con nosotros. La vida no es simplemente de una sola forma, tiene muchas variedades y es bellísima, pero si nosotros no tomamos conciencia de lo que hay, ¿cómo vamos a cambiar? Entonces, en realidad hay algo que es interesante y es ver que si nosotros no paramos, no tenemos la capacidad de poner la semilla adecuada. Swami nos decía, la fruta depende de la semilla, del suelo, del abono, del cuidado, de la cerca que se le ponga. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Bueno, parar la mente de mono, que a veces en vez de un mono, que uno se imagina un miquito saltando de un lado al otro, yo creo que tenemos es un gorila de mente que no se para de saltar y es tan fuerte y nos lleva de un pensamiento al otro y no descansamos jamás. Robert Poynton dice, es un español que trabaja mucho en el tema de la pausa. Él dice, si quieres que pase otra cosa, tienes que hacer una pausa. Mientras no paremos para tomar conciencia de lo que está pasando, es muy difícil cambiar. Y vamos a repetir una y otra vez la misma historia. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Bueno, pues hay que empezar por los sentidos. Lo primero es, si estás escuchando, escucha detenidamente. Escucha. Discierne qué estás escuchando. Cuentan que en una ocasión estaba un famoso violinista, creo que era Minujín, en el metro de Washington y estaba dando un concierto bellísimo. Él es un concertista muy famoso y estaba tocando de una manera preciosa su violín. De hecho, era un Stradivarius muy, muy, muy costoso. Y la gente pasaba allí, cientos de personas pasaban allí en ese momento porque había
un momento pico de pasajeros en el metro y solamente una persona se acercó, escuchó y al lado de él estuvo un instante y lo miró, lo reconoció. Dijo, no puedo creer la suerte que tengo de escuchar un concierto tuyo aquí, en el metro. Muchas gracias. Pues los demás se perdieron el concierto porque iban corriendo de un lado para el otro a coger el siguiente tren, hablando con alguien, etcétera. Era absolutamente absurdo lo que estaba sucediendo con los demás. Iban corriendo y no tuvieron la posibilidad de discernir sobre qué poner su atención. Incluso si van rápido a coger un tren, quizás hubieran podido admirar la melodía, escuchar detenidamente y después, ¿qué hacer? Pues elegir. Yo puedo elegir qué escucho, puedo elegir la clase de música que escucho. De hecho, muchas veces cuando estoy en casa, yo miro también cuál es mi estado anímico y a través de la música que elijo, puedo cambiar mi estado de ánimo. Amo los Vedas. Muchas veces escucho Vedas durante el día y durante la noche. Me gustan muchísimo. Yo puedo elegir qué quiero escuchar. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Si tenemos un ánimo que está un poco caído porque estamos cansados por un día lleno de cosas, quizás podemos elegir qué hacer y luego podemos ofrecer ese momento de usar ese sentido de la escucha de una manera adecuada. Al final, lo ideal es que cuando hacemos este procedimiento que es tan sencillo, para un momentito, discierne, elige, ofrécelo y disfruta. De resto es como si ni siquiera te dieras cuenta de lo que está pasando contigo al escuchar. ¿Qué pasa al respirar? Respira cuidadosamente. ¿Qué tal si respiramos sintiendo cómo entra el aire por las fosas nasales? Y si nos detuviéramos para sentir que el aire que entra tiene una temperatura distinta del aire que sale. Y si pudiéramos disfrutar de la delicia de ambientes sanos que hay en la naturaleza o de un sitio limpio y agradable, en lugar de dejarlo pasar desapercibido. Y si pudiéramos entender que cada vez que respiramos es como la energía que está entrando a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo se mueve con la energía que entra, y si pudiéramos sentirla, sería porque definitivamente nos detuvimos un instante, discernimos que estamos respirando y cómo lo estamos haciendo. Quizás hasta nos demos cuenta si nuestra respiración está agitada, porque eso está ligado a alguna emoción, o si nuestra respiración está calmada. ¿Cómo está en este momento tu respiración? Siempre te está dando un mensaje. Luego puedes elegir si quieres mantener ese mismo estado o no, si lo quieres cambiar. Y una vez que estás claro en lo que quieres, puedes ofrecer ese momento y esa respiración. Ay, yo ofrezco esta respiración tan deliciosa y la disfruto. ¿Qué puedo hacer con otros sentidos? Cuando observo, ¿cómo puedo observar? Observo atentamente. Observo sin que se vaya la atención del lugar a donde dirijo mi mirada. En el Bhagavad Gita hay un momento en donde Drona, el arquero que entrena a Arjuna, le dice que apunte su flecha a un pájaro. Y también lo hace con sus hermanos, a quienes les está enseñando el arte de la arquería. Y resulta que cada uno de ellos pasa y cuando Drona les pregunta, el maestro les pregunta, ¿qué estás viendo? Y uno de ellos dice, observo el ave que está parada en esa rama del árbol. Dice, tú no estás observando bien. Pasa el otro. Y el otro le dice, yo observo el cielo que está detrás del ave, observo que todo está quieto. Le dice, pasa el otro. Y finalmente viene Arjuna y le dice, ¿qué estás observando? Arjuna le dice,
observo el ojo del ave y nada más que el ojo del ave. Y les dice, él estaba observando atentamente. Él estaba en ese momento claro con su discernimiento. Si estoy aprendiendo el arte de la arquería, tengo que discernir cómo usar mi observación. Puedo elegir qué es lo que voy a mirar. Puedo ofrecer mi acto de observar y lo puedo disfrutar. ¿Y qué pasa cuando tocas? Si tocas sensiblemente, se despierta tu piel. Cuando tocas, imagínate tocar a un bebé cuando le estás poniendo crema. Es una delicia tocar las piernitas de un bebé, los bracitos de un bebé, la carita de un bebé, cuando estás consintiéndolo después de salir de la ducha. Y es una delicia tocar una flor y es una delicia poder tocar la textura de la ropa o cualquier cosa. Pero ¿estás realmente consciente de lo que tocas? Todo esto lleva información a tu mente y esa información queda, recuerda, grabada en tu mente subconsciente. Entonces también, al tocar, discierne qué tocas, discierne cómo tocas. Elige la manera en que quieres hacerlo. Ofrécelo y disfruta. Bueno, ¿y cómo comemos? Comamos conscientemente, desde el instante en que discernimos qué elijo para comer, sabiendo que hay alimentos que alborotan mis emociones y mis pensamientos, que hay alimentos que logran reposarlos. Yo puedo discernir qué comer. Yo puedo elegir qué comer. Y al hacerlo, puedo recordar, ofrecer el acto de comer. De esa manera nos enseñan nuestros maestros que es una belleza escuchar su sabiduría y sus enseñanzas. Ofrecer el alimento lo vuelve sagrado. Pero ofrecer lo que toco, ofrecer lo que respiro, ofrecer lo que escucho, también lo convierte en un acto sagrado. La vida se vuelve distinta cuando realmente usamos los sentidos de una manera más consciente. Eso es lo que nos da la posibilidad de disfrutar la vida y de tener ese viaje mucho más agradable. Recuerdo al hacer un entrenamiento hace 1 año y medio o 2 años con una de las personas que hace terapia con mindfulness aquí en Europa. Él decía en un ejercicio, tomen conciencia de lo que tienen en la mano y de lo que van a poner en la boca, pero antes de ponerlo en la boca, imaginen la sensación que les provoca y dejen que sus papilas degustativas empiecen a funcionar. Y el ejercicio lo hacíamos con una uva pasa y durábamos como 10 minutos para poder comer la uva pasa y era un acto de conciencia realmente maravilloso, hasta el momento en que lo poníamos en la boca y lo podíamos pasar. ¿Será que comemos así de consciente o lo hacemos a velocidades enormes de pronto frente a la televisión o de pronto en cualquier lugar porque nos dio hambre? No lo sé. Lo cierto es que estos términos que acompañaban el uso de estos sentidos, que decía, úsalos conscientemente, detenidamente, cuidadosamente, atentamente, sensiblemente. Esto en realidad nos lleva a estar presentes. Esto es el acto de la presencia. ¿Por qué es tan importante estar presente en cada acto de la vida? Porque cuando la atención fluye en todas las direcciones no se puede progresar. Simplemente no podemos progresar porque no tenemos conciencia. Entonces, aquí esto es súper importante porque la pausa y el silencio son los que permiten que tengamos ese progreso. Sin pausa y silencio no hay liberación. Y la liberación como un estado de libertad, de verdad, de realización, de despertar. Es como si estuviéramos dormidos.
si no estamos verdaderamente haciendo pausa y silencio. Entonces, la pausa es tan importante porque sin ella no entras al silencio, necesitas parar. Y el silencio es tan importante porque sin silencio no percibes la información. ¿De qué te sirve ir al programa, al Instituto de Educación en Valores Humanos, bien sea aquí en Argentina o bien sea en Europa o en cualquier otra parte del mundo, si realmente no estás abierto a la información porque has hecho silencio de tu mente para parar tus paradigmas, tus creencias, tus ideas que van y vienen como ese gran orangután que les mostraba hace un momentito? Necesitas parar porque la información es valiosa porque sin información no tomas conciencia. Entonces te pueden decir una y otra vez lo mismo, pero no la captas. Y si no la captas, no hay conciencia. Y si no hay conciencia, no puedes transformarte. Es imposible lograr la transformación. Y si no te transformas, lo que quiere decir es, no tienes que volverte otra cosa, no te tienes que convertir en alguien más. Tienes que regresar al centro de tu corazón, donde yace tu alma, donde estás tú, donde está tu verdadera esencia. Y nunca se ha ido, pero está tan llena de velos porque no estamos conscientes, ni atentos, ni cuidadosos. No estamos verdaderamente presentes, no logramos transformarnos, que la transformación implica vivir actuando permanentemente desde la mente superior para conquistar esa mente inferior. Entonces, sin transformación no hay liberación. Este es el propósito de la pausa y del silencio. A eso están, al servicio de la liberación, porque todo este proceso de los 5 valores humanos que nosotros aprendemos dentro de los programas de formación del instituto son informaciones valiosísimas en la medida en que podamos pausar y hacer silencio para hacer introspección sobre lo que significa para nosotros como seres humanos y podamos elegir qué es lo que verdaderamente queremos transformar y qué es lo que queremos hacer a partir de esa información. La información, la conciencia, la transformación y la liberación vienen dentro de estos 5 valores humanos clarísimos. Es un camino que no tiene falla, pero sin pausa y silencio no hay liberación. Entonces, nos dice el Bhagavad Gita, que es uno de estos escritos maravillosos de la humanidad, nos dice, en verdad, si el ojo no ayuda a ver a Dios en todo lo que ve, sería mejor ser ciegos. Si el oído nos arrastra espantosas disonancias, sería mejor ser sordos. Los sentidos no deben ser instrumentos que nos hundan en el barro, sino para ayudarnos a morar en la divinidad. Y aquí quiero invitarlos a que piensen en esta palabra de Dios o de divinidad y que imaginen que lo que realmente significa es esta conciencia superior en la que vivimos y que nosotros mismos somos. No es algo fuera, no es algo que no nos pertenece. En este mensaje de la pausa y del silencio y de lo que hacemos con los 5 sentidos que están ejemplificados por estos pétalos, el mensaje es: detente con el uso de estos 5 sentidos quédate en silencio y úsalos para lo más sagrado, para tener de verdad conciencia de tu ser interno, de lo mejor de ti. Thich Nhat Hanh lo dice de una manera lindísima. Él dice: detente, haz silencio y observa. Cuando tu mente permanece en silencio, ves las cosas con más profundidad. Si realmente practicas detenerte, ya estarás viendo las cosas con mayor profundidad. Detenerte y observar profundamente son 2 caras de la misma realidad. Si te concentras en algo importante, tu mente se detendrá y verás con más profundidad. Y aquí quiero hacerles énfasis en la palabra que Thich Nhat Hanh, que entre paréntesis
es reconocido como el Buda de esta era. Es un personaje maravilloso, un monje budista vietnamita con una historia realmente sobrecogedora. Y aquí eligió una palabra muy linda y es profundidad. Quizás cuando empezábamos nuestra charla de hoy al hablar de cómo estamos viviendo la vida, cómo estamos emprendiendo el viaje, es que lo estamos haciendo superficialmente. Quizás estamos desperdiciando la posibilidad de una vida humana. Que Sogyal Rinpoche, en su libro el libro tibetano de la vida y de la muerte, dice de una manera muy linda, en una metáfora: ser humano es tan difícil como que nosotros cogiéramos un aro de madera y lo lanzáramos a mar abierto sobre el agua. Y por el centro de ese aro sacar a la cabeza una tortuga. Cuando yo leí por primera vez esta metáfora, donde él nos intenta explicar lo difícil que es haber tenido un nacimiento humano, lo único que sentí era sobrecogimiento. Me decía, Dios mío, realmente tenemos una vida tan maravillosa, tan preciosa, ¿cómo no la vamos a aprovechar? ¿Cómo no vamos a honrar ser humanos? Y en vez de vivir superficialmente, ¿cómo no entramos en profundidad donde de verdad está esa felicidad interna bellísima que yace en todos nosotros, en vez de andar de tribulación en vidas agitadas? Satya Sai nos dice, el silencio empieza dentro de ti. Habla menos, piensa más detenidamente, con más discernimiento. Limpia tu mente de impulsos y prejuicios y preferencias. Es decir, que el acto del silencio es un acto de quietud. Es un acto que nos conduce a mirar, como dice él, detenidamente, como con paciencia. ¿Qué está pasando con mi vida? En nuestro mundo estamos tan acostumbrados, sobre todo en esta parte del planeta, a darle una importancia desmedida a la parte intelectual. Estamos convencidos de que tener títulos y tener conocimientos va a ser una cosa maravillosa y va a hacer de nosotros seres felices. Y a veces nos desconectamos de lo que está pasando de verdad con nuestra forma de vivir, más allá del intelecto. ¿Qué está sucediendo con el cuerpo? ¿Qué mensajes me da mi cuerpo? Hace unos días les comentaba, antes de que empezáramos la conferencia, a mis amigos del Instituto de Argentina, les comentaba que me dio una alergia terrible. Y la alergia terrible me dio porque no fui capaz de detener a tiempo la angustia que me estaba provocando un cambio grande de vida que estoy teniendo, porque voy a pasar de vivir en un apartamento a vivir en un barco. Y claro que tenía tantas cosas que hacer que estaba corriendo, y en lugar de parar un instante, hacer una pausa, un silencio y ver qué me estaba sucediendo, seguía atendiendo actividades y cosas que tenía que atender y pues me dio una alergia. Entonces me acordé y dije, ay carambas, y gracias a mi médica Sandra Mufdi en Bogotá, mi dermatóloga, que me dijo, Esther Cris, ¿y no será lo del barco? Cuando me dijo eso, dije, pero claro, gracias. Entonces empecé a hacer meditaciones más largas y más profundas. E inmediatamente empecé a sentirme mejor. Pero no lo hice tan a tiempo, no me silencié tan a tiempo. Por eso me cogió ventaja el estado de la alergia, que fue muy molesto por varios días, muy molesto. Ya lo superé. Pero eso me recuerda que cuando estoy desoyendo mi cuerpo o mis emociones, me puedo desconectar de la manera en que estoy viviendo. Si tengo un cuerpo es por una razón, si tengo unas emociones es por una razón, si tengo un intelecto es por una razón. Soy absolutamente perfecta como estoy, pero si no conozco
cómo estoy hecha ni para qué me sirve todo lo que tengo, pues puedo demorarme en alcanzar esa liberación. Voy a estar enredada un poco más aquí de lo necesario. Hay una manera muy sencilla de ir practicando para que cada vez sea más rápido. Gracias a Dios hoy lo que sí me sucede es que cuando me desconecto me vuelvo a reconectar muy rápido. Pero ¿cómo lo hago? Tan pronto caigo en cuenta, porque como les digo, a veces se me olvida, tan pronto caigo en cuenta, lo primero que hago es hacer una pausa. Paro y luego respiro. Pero no respiro de cualquier manera. Respiro conscientemente, sintiendo cómo voy a estar presente, cómo estoy respirando. Inhalo. Siento cómo el aire llega a mi cuerpo. Exhalo. Siento el efecto de la salida del aire de mi cuerpo. Y lo hago varias veces. Con unas pocas veces yo logro entrar en un estado distinto de conciencia. Si estoy agitada, me calmo. Si estoy preocupada, me tranquilizo. Vuelvo a estar presente. Vuelvo a estar conectada con la energía de mi corazón. Y mi corazón conectado con mi mente. Mi silencio. Y luego sonrío. ¿Saben cuánto tiempo toma esto? 20 segundos. En 20 segundos logramos conectar la mente con el corazón. No toma ni siquiera un minuto, ni siquiera un minuto. 20 segundos. Pausa. Respira, silénciate y sonríe. Es así de sencillo. Ahí estarás regresando a tu centro inmediatamente. 20 segundos para la conciencia. Vamos a la última parte, la cosecha. Swami dice, el fruto del karma resume las tendencias y consecuencias de las actividades anteriores. Bueno, entonces, ¿cuál es el fruto que vamos a obtener si realmente nos ejercitamos una y otra vez en tomar conciencia? Yo les puedo decir que aunque hay ocasiones en las que me sucede lo que les acabo de compartir con la alergia que me dio, aunque me pasa eso, es mucho menos frecuente hoy en día que tenga estados de alteraciones emocionales. Es mucho menos frecuente. Y cuando sucede, es mucho más rápido la manera en que regreso. ¿Pero por qué? Porque me la paso sembrando lo que después voy a cosechar. ¿Qué es lo que cosecho? Lo primero es recordar cómo en realidad nuestros valores humanos se vuelven una experiencia real. Esa mente supraconsciente está permanentemente iluminando y nutriendo nuestra mente consciente y nuestra mente subconsciente. Porque estoy procurando silencios, estoy procurando pausas. ¿Qué hago hoy en día? Bueno, medito muy juiciosa, me gusta mucho la meditación, así que me dedico tiempo de mi día a meditar. Y cuando lo hago y logro estar en silencio, logro estar en perfecta observación, si estoy haciendo una meditación de conciencia plena y estoy pendiente de mi respiración y pendiente de mis emociones y pendiente de mis sensaciones y pendiente de todos mis pensamientos y solamente observo, en la observación ingenua empieza a surgir la claridad de mi mente y lo profundo de mi corazón. Entonces, ese es uno de los frutos que obtengo. De hecho, hay una cosa muy interesante que sucede una y otra vez, cada vez más claro. Hay instantes donde, sin necesidad de la intervención de los sentidos, empiezo a recibir información que es importante. Por lo general me sucede con mis pacientes o con mis clientes de empresa.
De pronto me llega una información, me dice, este libro le sirve a esta persona. Uf, esto va a ser bueno para alguien. De pronto me llega claro. Y cuando estoy en las conversaciones con la gente me suceden cosas curiosas. Tal vez ustedes me han oído algunas de estas, pero una es esta. Y es en una ocasión estaba eh, a punto de atender una persona que ya debía ir mucho más adelantada en su proceso de terapia. Estaba haciendo una terapia en ese momento y no avanzaba y no avanzaba y yo no entendía por qué. Antes de entrar a la consulta de esta persona, yo entré en meditación y entré en oración y dije, ay, necesito saber qué le sucede, porque si no logro hoy ayudarlo, lo voy a remitir. No puedo seguir con la persona sin poderla ayudar más. Ya debería ir más adelante y no sé qué lo bloquea. Salí de mi meditación, me quedé en silencio y oí una voz, pero pensé que era una voz que estaba fuera de mi consultorio. La voz me decía, pregúntale por Héctor. Y yo no hice caso. En ese momento no hice caso. Esto ya fue hace unos años. Cuando llegó la persona, estaba muy agitada ese día, muy agitada. Entonces le dije, ¿cómo te parece si antes de empezar la sesión hacemos una relajación para ti? Me dijo, sí, por favor, hoy estoy muy mal, estoy muy, muy, muy agitada. Hicimos la relajación y en medio de la relajación yo vuelvo a escuchar. Pregúntale por Héctor. Y yo me dije, oh, ¿qué es esto? Es segunda vez que oigo esto, pero no es afuera, porque volteé a mirar y no había nadie. Por fuera del consultorio se ve la gente cuando pasa, porque había luz en ese momento y no había nadie. Así que no dije nada, me quedé callada y continué con la relajación. Y vuelvo a escuchar la misma voz. Así que dejé un momentito a la persona en la camilla, abrí la puerta y verifiqué que no había nadie. Entonces regresé y me dije, ah, pero yo he pedido que me ayuden, yo he pedido saber qué pasa. Así que me acerqué y le dije, ¿tú me puedes decir quién es Héctor? Y la persona me dijo, no, no sé. ¿Ok? Entonces yo me olvidé de esto nuevamente y continué. Cuando estaba sacándolo de la relajación, vuelvo a escuchar, pregúntale por Héctor. Y yo le dije a la persona, mira, me está pasando esto, ya no puedo hacer caso a lo que está sucediendo, por favor, haz memoria. Dime qué está sucediendo, dime quién es Héctor, porque podría tener la clave de tu terapia y no sé quién es él. Y se puso a llorar. Lloró, lloró, lloró y me dice, Héctor es un hombre que cuando yo tenía 8 años me violó. Y entendimos perfectamente lo que había sucedido en su terapia, lo que había sucedido en ese momento de su vida y él logró entender lo que lo tenía bloqueado. Esto sucede cuando hay una pausa y hay un silencio. Hay una conexión más allá de los sentidos. Yo no estaba viendo, no estaba oyendo con los oídos, porque no era algo fuera, era algo interno. Es una conexión sutil, es una conexión, es un poco difícil de explicar, pero es una conexión que cuando se da no tiene más que verdad, no tiene más que la intención de ayudar, no tiene más que la intención de la luz. Y así como son cosas sencillas, como a veces tener la certeza de esto le va a servir a esta persona o voy a llamar a alguien porque está requiriendo algo, o a veces ver una imagen y sentir, oh, ¿qué pasó con esta persona? Y la llamo y me dice, ay, menos mal me llamaste, acabo de pasar esto. Y yo la vi, antes de estar hablando con la persona, yo vi lo que estaba pasando. Es porque hay una conexión sutil que se empieza a despertar en nosotros cuando estamos haciendo pausas y silencios. Y es una parte normal de nosotros, es algo que nos ocurre a todos. A las mamás nos ocurre muy fácilmente esto, cuando sabemos algo le está pasando a mi hijo o qué pasó, uno sabe perfectamente cuando está lactando, uno sabe cuando el bebé va a querer comer antes de que llame. Es una conexión sutil que se activa
es una conexión que viene del amor profundo, profundo, del presente. ¿Qué otro fruto vas a tener? Encontrarás la calma, no importa en dónde estés. Hay momentos en donde puedes estar en un lugar tranquilo, como un bosque maravilloso, en donde te serenas solamente por la quietud del ambiente y el silencio en el que estás. ¿Y será que ya estás preparado para poder gozar de ese silencio? Ahí encontrarás la calma. Pero habrá otros momentos en los que en medio de una tempestad también la puedes encontrar. Y aquí les puedo contar otra experiencia que tuve el año pasado, a principios del año, cuando nos fuimos en un crucero desde Aruba hasta Cartagena. Y resulta que el trayecto fue terriblemente complicado. Había olas de más de 4 metros o 5, era una cosa espantosa, todo el trayecto porque había vientos alisios y queríamos llevar el barco de ese lugar hasta Cartagena, desde Aruba hasta Cartagena. Mañana, tarde y noche, yo nunca había hecho un crucero así, estábamos yo estaba dando vueltas en la litera, maluqueadísima, mareada, me sentía pésimo, no sabía qué era arriba y qué era abajo, tenía miedo, los ruidos me asustaban. Pero al segundo día de esto tan tremendo, de pronto me acordé, dije, ¡ah! Yo puedo hacer una pausa, yo puedo hacer un silencio. Ese temor no tiene por qué dominarme a mí. Y me senté a meditar. Y me senté a meditar en la parte de arriba del barco, en donde estaban todos haciendo maniobras, porque todos eran expertos excepto yo, en el manejo de un velero de estos. Y me senté con el movimiento de las olas tremendo, agarrada, amarrada a un sitio que se amarra a la gente para que no se caiga por la borda, con el chaleco salvavidas. Y yo sentada, me senté, cerré los ojos y empecé a centrarme en mi corazón. No me pregunten cómo. El resto del viaje estuve en paz. Pero el barco no dejó de moverse. Todo el tiempo estuvo igual. Y los ruidos eran igual, y los vientos eran igual, y el agua igual de asustadora, y todo era igual. Pero yo estaba en paz. Simplemente porque me acordé que yo puedo parar, que yo puedo silenciarme y me puedo conectar con mi corazón. Así que no importa dónde estés, en la medida en que empieces a practicar pausa y silencio, vas a lograr encontrar la paz. Superarás relaciones complejas. ¿Te ha pasado que a veces tienes dificultades con las personas? Bueno, cuando empiezas a practicar en pausas y silencios y consciente de tu respiración y consciente de lo que está pasando en ti, presente, independiente de que el otro sea injusto o condene, puedes seguir en completo silencio, inspirando y expirando. En la medida en que lo hagas, tú cambiarás. Y si tú cambias, todo habrá cambiado. Todo. Es la pausa y el silencio interno. Es esa conexión sutil. Eso es lo que nos permite cambiar. Si las puertas de la percepción se limpian, todo aparece como es, infinito. Me encanta esta frase de William Blake en su libro de Matrimonio del Cielo y el Infierno. Es una belleza de frase que me inspira mucho porque es limpiar las puertas de la percepción. Y acuérdense que la percepción empieza por el manejo que yo le dé a mis sentidos. Luego de tener esa capacidad de limpiar mis sentidos, tengo que llegar también a silenciarlos, a cerrarlos, a meterme en mí. Es lo que Patanjali llamaba pratyahara. Es métete en ti. Porque dentro de ti vas a tener toda la percepción. Vas a ver sin tus ojos, vas a escuchar sin tus oídos, vas a tocar sin tu tacto, degustar sin tu boca. Vas a tener la posibilidad de usar tus sentidos internos, que son mucho más afinados, más finos y te permiten estar
simultáneamente en cualquier lugar. Por eso podemos hacer sanaciones a distancia. Por eso podemos conectarnos de una manera amorosa entre unos y otros, porque somos muchísimo más que el cuerpo. Pero primero hay que limpiar las puertas de la percepción, hacer un uso adecuado de los sentidos para poder encontrar esa conexión adecuada con el entorno, con nosotros y con los otros. Bueno, el OM nos da una clave maravillosa en esto. Lo que hay que hacer es pasar del mundo fenoménico al silencio total. Eso es lo que hace el OM. Cuando cantamos el Omkara, este OM, la primera parte se llama Akara. Akara, Ukara, Makara, Iti, dice el Narayana Upanishad. Akara es el mundo fenoménico, es el mundo de la vigilia. Allí empezamos. Luego, traemos a nuestra conciencia Ukara, la refulgencia o tellas, la luz. Es el mundo de la ensoñación. Y luego, Makara, la conciencia integrada, la verdad profunda. Y quedamos callados. Hay una vibración. Un mantra, el Om es el mantra más poderoso que hay porque es el que resume todo. Es tan sencillo, pero es el sonido que hay en todo. Empieza en el mundo fenoménico, como nosotros podríamos empezar en la estación de tren tomando un tren, y nos lleva, porque un mantra es un vehículo que lleva la mente, como el tren es un vehículo que lleva el cuerpo, a otro lugar. Así que entramos con la A y terminamos con la M, y cuando llegamos a la M no nos quedamos en el tren. Si llegamos a la estación, salimos de la estación. El Om se silencia y nosotros llegamos a Adirata. Adirata es lo que emerge del Om. Es el estado de turilla o de silencio. Ese será tu mejor regalo. ¿De qué serviría que yo me monte en tren y eternamente siga montada en él? De nada. ¿De qué serviría empezar a cantar un mantra si al final del mantra me pongo a hacer cualquier otra cosa y no estoy realmente disfrutando del lugar al cual me lleva? El Om me lleva del mundo fenoménico al silencio total, donde se encuentra mi verdadera esencia. Pausa y silencio. Entonces es el origen, pero también es el fin. Así que el fin es este como regalo enorme que es la experimentación de la felicidad. Seremos mucho más felices. Y este es un canto bellísimo que me compartió mi hermana Elena Rodríguez, una compañera del Instituto de Europa Sur, del que soy miembro también hoy en día. Y Elenita me compartió esta canción hace unos días y dije, está perfecta para nuestra conferencia de hoy, así que se las voy a cantar. Para que vayas con pausa, sin prisa. Mira la felicidad, aleja los problemas, nada que hacer ni a dónde ir, no vayas tan a prisa, siente la felicidad. Estar aquí ahora, a donde vayas y lo que hagas, nunca más con prisa. Bueno, mis queridos, esta era la conversación sobre la pausa y el silencio. De verdad son las puertas de entrada a vivir desde los valores más profundos, desde la verdad que somos.
desde la paz, desde el amor, desde la rectitud, desde la no violencia, que son estos 5 valores humanos que guían nuestra vida por un camino maravilloso. Al entrar en silencio y en pausa, podemos verdaderamente entender la información que hay en esos valores y poder hacer conciencia de lo que somos para transformarnos, dominando esa mente inferior, conquistándola con la mente superior y finalmente lograr la liberación. Muchas gracias a todos. Me dijeron que quizás haya personas que quieren hacer preguntas, así que aquí estoy para ustedes. Hola, gracias Esther, realmente nos has hecho, no sé cómo se dice, levitar, nos has hecho realmente esto, salir del mundo fenoménico y entrar en otro mundo. Gracias. Una pregunta tengo, Esther, ¿hay alguna más? Yo tengo una. Nosotros como instituto estamos orientados a los niños, adolescentes y maestros. Sí. Pausa, respira, silencio, conciencia. ¿Cómo lo aplicamos? Cada uno lo tiene que pensar, pero danos tú un poco algo así. ¿Cómo es todo eso? Lo trabajamos con los niños y lo enseñamos a los maestros para que lo usen para sí y para ellos. Jesús, mil gracias por tu pregunta, me parece muy importante, porque en realidad yo siento que lo más valioso para poder ayudar a que otros se silencien y entren en la pausa es dar ejemplo. Recuerdo cuando trabajábamos con niños hace muchos años, cuando empezamos a dar clases en la escuela de los niños hijos de los presos de la Picota, que es una cárcel de alta peligrosidad en Bogotá. Em, los chiquitines, a veces iban unos chiquitines de menos de 3 años, cuando se supone que ellos no tienen la posibilidad de concentrarse mucho y sin embargo ellos hacían pequeños silencios. Era muy linda la experiencia. Las maestras, cuando estaban impartiendo la instrucción de la meditación, que les enseñaban la meditación en la luz y hacían también otras visualizaciones para ayudarlos a quietarse, ellas mismas entraban en silencio. Si les decían a los niños, cierren los ojos, vamos a cerrar los ojos para empezar la meditación, lo hacían con juegos. Ellas jugaban. Me acuerdo que decían, tenían era sobre una nubecita que ponemos sobre el escritorio, vamos a poner todas nuestras manitas. Y los niños hacían así sobre las manitas, sobre la nube que tenían allí. Y ahora tocamos la nube suavecita y cerramos los ojos, tan suavecito como la nube está, así, y cerraban los ojos. Y luego continuaba dando las instrucciones. Era un genio esta niña, era una belleza. Y la voz era pausada. Ella entraba en silencio, hacía pausas cuando estaba dando la instrucción y eran chiquititas. Esta fue una clase de niños de menos de 3 años y fue como 1 minuto, 2 minutos del ejercicio. Todos los niños, que era un salón grande, todos los niños entraron en silencio. Entonces yo te diría, Jesús, que así sea con pequeñitos o con niños más grandes o con adultos, lo mejor es hacerlo tú mismo, tener la experiencia tú para poderla compartir, porque eso se siente cuando hablas desde lo que tú has hecho, se siente. Eso es lo primero. Y lo segundo es como pensar muy bien, discernir muy bien qué será lo que le llamará la atención, la manera en que le llamará la atención a esta persona hacer de esta práctica. ¿Cómo será? Si es un niño, le juegas. Si es un adolescente, de pronto le animas de otra manera.
Si son adultos, yo trabajo con muchos adultos. A veces son personas de organizaciones, a veces están mucho más dados a usar su parte intelectual. Así que entro por la teoría, les cuento un poco cómo funciona, cuáles son las investigaciones que tenemos, qué es lo que tenemos como aval científico al respecto de esto, y les invito a que lean sobre textos de este estilo, y cuando ellos están interesados van a pedir información y yo con mucho gusto voy a compartir lo que ellos estén listos para recibir. Entonces yo diría que es eso, Jesús. Esther, hay otra pregunta. La verdad que has dado muy buena respuesta a la inquietud de muchos maestros, que es cómo hacer en estos tiempos. Por ejemplo, tienen a veces 40 alumnos, niños inquietos, y se pregunta a esa meditación, a esa relajación, a esa pausa. En mi experiencia sí se ha podido, pero de todos modos es una inquietud de los maestros, ¿no? Cuando son tantos, esto que dices, llegar a intereses inmediatos, a partir de ahí ir manejándolo. Y otra pregunta es, ¿por qué nos relaja la respiración? Esa también es una pregunta muy, muy importante, porque en realidad la respiración es la manera en que tú puedes llegar a tener un control de las emociones de una forma muy sencilla. La respiración, cuando es lenta, va a calmarte. Cuando estás muy cansado y haces una respiración más rápida, más rítmica, te va a animar. Entonces, lo que sucede con la respiración es que tiene poder sobre tu sistema parasimpático. Va a actuar sobre partes de tu organismo que no necesariamente crees tú tener poder sobre él, pero lo tienes. A través de la respiración, tú puedes tener control de muchas funciones corporales. Puedes disminuir o acelerar incluso los latidos del corazón. De hecho, a través de los pranayamas, que son experiencias a través de la respiración que enseñan los expertos en yoga, justamente lo que se hace es aprender del dominio de la entrada y salida del aire sobre las funciones corporales y que también implican cambios emocionales y cognitivos. Hay formas especiales para diferentes objetivos que usas con la respiración, por eso. Excelente. Muchas gracias, Esther. No hay más preguntas, aparentemente. Creo que todas las interrogantes que surgían eran respondidas en la medida que continuabas desarrollando el tema. Fue absolutamente claro, excelente, como tú haces. Y bueno, te agradecemos mucho, Jesús. Jesús va a ser el cierre de Bueno, es realmente lo que hemos vivido una pausa. Nos has hecho parar en los tiempos que llevamos también de hacer cosas. Una pausa, una escucha y una toma de conciencia, que son los pasos más o menos, ¿no? De lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer mucho más. Así que ha sido un disfrute también, realmente, un gozo por todo el motivo, por todo lo que nos has transmitido y por esa sabiduría de tu experiencia y porque te tenemos con nosotros, porque necesitábamos escucharte ya y volverte a sentir. Y esperamos que no sea la última vez, esperamos que podamos contar con tu presencia, con tu sabiduría en otras ocasiones. Así que gracias, 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 Esther, te deseamos lo mejor y hasta volvernos a encontrar. Gracias a todos los que han participado. Que así sea y ojalá sea muy pronto. Gracias, Jesús. Gracias, Esther, gracias.
Gracias, Esther. Gracias a Diego que nos Gracias. está ayudando en toda la parte técnica. Muchas gracias. Y a todo el equipo que siempre está ahí. A Gabriela y a todos. Santiago y todos los que están recibiendo este néctar tan valioso. Bueno, que tengan una buena jornada en cualquier lugar del mundo en que estén escuchando, en provincia de Argentina. Y gracias, Esther, y que vaya muy bien tu estadía en barco. Muchas gracias. Los llevo en mi corazón y cuando quieran, vengan. Un Te abrazo. extrañamos, Esther. Te extrañamos. Gracias. Gracias, Dorita.